traigamos el arca de Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos tenido cuidado de él. El tiempo de Saúl, que fue el tiempo del primer reinado de la nación de Israel, no todo el reinado fue igual. Comenzó como caballo bueno, comenzó el reino de Saúl teniendo victoria sobre sus enemigos, conquistando los territorios para la nación que habían sido perdidos por las otras naciones, o tomados por las otras naciones, perdón. Saúl, lleno del Espíritu Santo, profetizando en medio de una compañía de profetas, comenzó el reino bien. Comenzó Saúl buscando la dirección de Dios y escuchando el consejo del profeta Samuel, a quien Dios había usado para ungirle y para dirigirle en la vida espiritual y en la responsabilidad que tenía ahora sobre la nación. Pero por su desobediencia, por su corazón orgulloso, por creer que su capacidad humana era mejor y más provechoso que la dirección de Dios, comenzó el tropiezo. Comenzó el corazón de Saúl a desviarse. El corazón de Saúl comenzó a creer que porque él era un hombre alto, porque Saúl medía más de 2 metros, porque él era un hombre fuerte, el reino estaba seguro. Y desechó el consejo de Dios. Dejó de escuchar al profeta, dejó de obedecer la palabra de Dios. Empezó a hacer lo que le dio la gana, contrario a lo que Dios le instruía. Eso él hacía. Y estaba seguro de que él incluso podía oficiar el sacerdocio, ofrecer el sacrificio. Realmente Saúl pensaba que él podía solo y que no necesitaba a Dios. Y a causa de eso el enemigo, los ejércitos enemigos prevalecieron en contra del pueblo de Dios, el pueblo de Israel en la guerra. Tomaron sus tesoros y llevaron el arca del pacto, que simbolizaba la presencia visible de Dios en medio de su pueblo. La perdieron. Yo no sé cómo ha sido tu vida hasta ahora, si a pesar de muchas victorias y de muchas bendiciones, como las vivió tal vez el reino de Saúl al inicio, como las había vivido ahora el rey David, en medio de muchas pruebas y muchas dificultades, llegó al reino de Israel, pero ahora sabía que la presencia de Dios no estaba. Porque el rey David, a pesar de sus muchas victorias, de ser el ungido, el rey de Israel, ahora sabía que la presencia de Dios no estaba en medio del pueblo. Y es complejo entender que Dios te llamó a una responsabilidad espiritual, pero Él no está donde te dijo que iba a estar. Y no es culpa de Dios. Siempre es responsabilidad de los hombres perder la presencia de Dios. Dios quiere. Dígalo para usted mismo. Dios quiere estar conmigo. Dios quiere estar con su pueblo. Dios quiere bendecir sus caminos. Dios quiere enseñarles y guiarles. Dios quiere. Pero es el corazón duro del ser humano. Es la terquedad, es la rebeldía de su corazón, es el orgullo personal, es el imponer su propia voluntad lo que nos separa. Y tomamos nuestros propios caminos y nos alejamos del Señor. Pero bendita es la gracia de Dios, que por medio de Cristo tenemos oportunidad de volver a la presencia de Dios. Amén. Dios permite, mediante nuestra experiencia humana, apreciar lo bueno y lo malo. Y cuando lo conocemos a Él, cuando digo lo bueno y lo malo de las experiencias, nosotros vemos las bendiciones de nuestra familia, que le vaya bien, pero luego vemos
problemas en la salud, problemas en la finanza, problemas en la familia. Y entre lo bueno y lo malo, ¿qué usted elige en esta mañana? Dígalo sin vergüenza. Entre lo bueno y lo malo, ¿qué usted elige? ¿Qué usted prefiere? Lo bueno, claro que sí. Dijo el salmista: venid, probad, gustad que Dios es bueno. No te quedes en la expectativa. Tienes que vivirlo como una realidad. Dios es bueno. David estaba experimentando muchos bienes de Dios, pero ahora sabía que había una ausencia, que el arca no estaba. Y el arca era en esta temporada el modo visible de ellos saber que Dios estaba presente en medio de su pueblo. El arca se perdió por las malas decisiones humanas. Yo no sé a dónde te han llevado tus malas decisiones humanas, pero estoy casi seguro que hay cosas que no te han salido bien. Que hay un par de cosas que te ha echado chispa en el camino y no te han salido bien. La gracia de Dios está aquí para volver los corazones a Él. Amén. Y Dios hará que te vaya bien en el nombre de Jesús. Usted lo cree, diga amén. Nosotros, después que conocemos la presencia de Dios por medio de su palabra y de su Santo Espíritu, su gloria, lo valoramos como nuestro tesoro, como nuestra bendición, como nuestra ayuda y como nuestro todo, como cantamos hace un par de minutos. El centro de todo es el Señor. Él es el centro de todo. Amén. Después de las muchas victorias que David experimentó en su vida, en su familia, en su hogar, en su casa, imagínese ahora estar en el trono de Israel, viviendo y experimentando el cumplimiento de promesas que Dios le había dado. Pero resulta que en esta oportunidad David reconoce que el arca no está, que la presencia de Dios no está, que la presencia de Dios ha dejado visiblemente un espacio vacío. Yo no sé si alguna vez te has sentido así, pero David estaba en el reino, paseando en los palacios, en las reuniones con los ministerios, con los militares, con los capitanes, con los organizadores de todas las áreas del reino, y saber que Dios no está. Dios no está. La presencia de Dios no está. Salgo a las calles a caminar y veo a todo el mundo haciendo lo malo y deleitándose en lo malo. Dios no está. La presencia de Dios se fue. David ahora sentía que era identificable su necesidad. Él necesitaba la presencia de Dios para él, para su casa, para su familia, para toda la nación, para el pueblo de Israel. David no solamente vivió esto de manera social cuando salía a las calles de la ciudad y veía a la gente prendiendo incienso, vela, haciendo de todo en las calles, como hoy usted y yo vemos en las calles. Dios bendiga nuestras ciudades, amén. Sino que cuando llegaba a su casa tenía una esposa que se llamaba Mical, que no remaba en la misma dirección que él. Que David decía, vamos a hacerlo así porque así le agrada a Dios. Y Mical dice, pues a mí no me parece tanto. Mi papá no lo hacía así, pero tu papá estaba endemoniado. Sí, porque Mical era hija de Saúl y Saúl estaba endemoniado. No, pero mi papá no hacía eso así. Claro, porque estaba endemoniado. Todo lo hacía mal, pero ese no es el caso. O ese no es el tema. El tema es que David sabía que aún en su propia casa él experimentaba, él vivía las consecuencias de la ausencia de Dios en los corazones. Amado, yo quiero decirte algo. La gente que te rodea sin Dios puede ser tu peor enemigo. Pregúntele a Abel si eso es así.
que su hermano Caín se levantó contra él. Resulta que la ausencia de Dios en los corazones es el catalizador de todos los males de la tierra. Es lo que acelera el mal, lo que acelera el despropósito, lo que acelera todo lo torcido, todo lo inmundo, todo lo oscuro, todo lo malo. La ausencia de Dios. Desde el principio que Dios creó todas las cosas, Él separó la luz de las tinieblas. La luz, pues la luz es la luz. Pero las tinieblas es esa ausencia de luz. La oscuridad es esa ausencia de luz. Usted no necesita ayuda para hacer lo malo. Que Dios no esté, ya eso es suficiente. Lo malo va a suceder. En nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, en nuestra propia mente y corazón, la ausencia de Dios es el nido de todo lo malo que el diablo está planeando hacer en contra de nosotros. Pero Dios vino a nuestro encuentro y Él llegó para quedarse. Amén. Él llegó para quedarse. David ahora tenía que resolver este problema. Lo veía en su casa, lo veía en las reuniones ministeriales del gabinete de gobierno de la nación, lo veía en las calles. Lo veía, escuchaba a los sacerdotes, escuchaba a los levitas, decía, oye, estos sacerdotes, estos levitas están hablando raro, están hablando cosas raras. Él no escuchaba a los sacerdotes, los levitas hablar cosas raras. ¿Qué está sucediendo? Es que el arca había sido perdida. Y dice David, no hemos tenido cuidado de ella desde el tiempo de Saúl. Todo el mundo se acostumbró a que la ausencia de Dios fuera la regla, fuera lo normal, pero no es lo normal. No es lo normal lo que vemos mal en este mundo. No es la regla. La bendición de Dios y todo lo que viene de su presencia es lo que nos corresponde como hijos de Dios. Amén. Buscar a Dios no es buscar una religión. Religiones hay muchas y el mundo no es necesariamente mejor por eso. Nosotros necesitamos a una persona. Cuando hablamos de la presencia de Dios, hablamos de una persona. Dios, que es espíritu, amén. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren, dice la Escritura. No es un conjunto de dogmas o de estatutos o de decretos o elementos o reglas o leyes o rituales o conocimientos o interpretaciones, porque nunca hubo tanto interpretación como en el tiempo de Jesús. Y Jesús le dijo, erráis desconociendo las Escrituras. Y había interpretación, pero interpretación de celo humano, de orgullo humano, que no producía vida. Tienen la palabra de vida, pero no tienen vida. Por eso los borrachos y los mochos y los cojos, esos son los que van a entrar al reino. Porque el Espíritu produce vida. Dios está volviendo los corazones a Él y está permitiéndonos entender que Él es nuestra principal necesidad. Y ese es el propósito de estos 90 días que hoy estamos cerrando y le estamos cerrando en victoria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Él sea reconocido como nuestra primera necesidad. David estaba buscando ahora algo que él había conocido y como lo conocía, oye hermano, es difícil buscar algo que usted nunca ha visto. Es difícil. Mi esposa a veces me dice, mira, búscame ya un bichito que está en una cajita al lado de una broma. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es un bichito que está en una cajita al lado de algo? ¿Y cómo es? Es así como, cuando tú lo veas vas a saber. No lo he visto, no sé cómo es. ¿Cómo tú me vas a decir que? Nosotros en nuestra cultura es así. Mira, agarra ya el bichito y bichéalo ahí. ¿Qué es eso? Nadie sabe. Los que nos escuchan en las redes sociales no saben qué idioma es eso, qué lengua extraña. ¿Cómo podemos buscar algo que no
que no conocíamos. David tuvo que conocerlo. Dios le enseñó, como Dios ha estado contigo y te ha enseñado a ver su bien, a ver su bondad, a ver su fidelidad, a ver su amor, a sentir su presencia, a ser lleno de su espíritu. Como lo conoce, entonces usted sabe cuándo está y cuándo no está. Gloria a Dios. Usted se ve en el espejo en esta mañana y dice, Dios está conmigo, gloria a Dios. Pero hubo días donde se veía en el espejo y decía, necesito a Dios. Siempre lo necesitamos, pero digamos, Él se hace presente. Él se manifiesta. David estaba buscando ahora aquello que era real en su vida cuando no tenía reino, cuando no tenía familia, cuando no tenía un buen nombre en la sociedad, cuando nadie lo conocía, pero él sabía que Dios estaba con él. Cuando se enfrentaba a los osos y a los leones y no prevalecían contra él, porque Dios estaba con él. Aunque nadie lo conociera, no fuese famoso, Dios estaba con él. Hoy en día hay muchos David en muchos lugares que nadie conoce y Dios está con ellos y les está dando victorias que son el preámbulo de mayores bendiciones para ellos y para su familia. Dios está contigo, aun cuando nadie te ve, Dios está contigo. David ahora está buscando aquella gloria que le rodeaba, aquel poder sobrenatural. Que visiblemente escaseaba en las calles de la ciudad y aún en su propia casa, en su propia familia. Yo en este tiempo he estado orando y no solamente yo sé que la iglesia ha estado orando por todas nuestras necesidades, por todas las cosas que nos afligen, por todas las cosas que nos hacen sentir carga, que nos preocupan, que nos afanan de alguna forma, nos roban el sueño, nos inquietan las peticiones que recibimos constantemente. Usted no tiene idea. Cuando le digo que usted no tiene idea de la cantidad de mensajes que yo recibo semana a semana de oración, de ayuda, de pastores, compléteme ahí que necesito $300. Yo necesito un poco más que eso. Tenemos fe. Y yo digo, qué complejo, porque en serio, nosotros anhelamos naturalmente tener capacidad para responder a todas las necesidades de las personas que nos rodean. Es complejo. Pero tenemos a un Dios que es dueño de todas las cosas, que escucha nuestra oración, que tiene su propia agenda y tiene un propósito firme de bendecir a su pueblo. Lo tiene, lo creemos, amén. Entonces podemos orar a Dios esperando respuesta de Él. Las necesidades personales, las necesidades de la iglesia, las necesidades de la ciudad, las necesidades del país. Dios mío, mete tu mano en este país. No es normal. Lo que vivimos no es normal. No es normal. Si nuestra solución dependiera del hombre, hermano, vamos a seguir lo mismo. Nosotros dependemos de Dios. Nosotros necesitamos orar y clamar a Dios, caminar en fe, obedecer lo que Dios demanda de nosotros, porque Él a nosotros, a usted y a mí, a la iglesia, le ha dicho que es la luz del mundo y la sal de la tierra. Entonces hay una responsabilidad y hay una capacidad de nosotros para generar cambio. Sí la hay, amados. Y es para el pueblo de Dios. Es para la iglesia la promesa que dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No prevalecerán, no prevalecerán y no prevalecerán porque Dios lo dijo y Él lo hará. Amén. Yo lo creo. Pero mientras enfrentamos estos gigantes, le pedimos a Dios que resuelva nuestros problemas y a veces no sucede como lo esperamos. Que quite en medio todos los tropiezos, los obstáculos. El Señor una vez más me responde lo que me dijo desde el inicio. Lo que tú necesitas es mi presencia. Señor, pero necesito es Benjamin Franklin. ¿Sabe quién es Benjamin Franklin, mi hermano? El que aparece en la cara de $100, ese es Benjamin Franklin. Y nosotros pensamos que esa es la solución para los problemas.
Bueno, para algunos problemas será parte de la solución, pero lo que necesitamos usted y yo es la presencia de Dios. Dígale por favor a su vecino o vecina, tú necesitas la presencia de Dios. Porque si yo estoy contigo, me dijo el Señor, el gigante será tu promoción y será el escalón para subir más. Para tu mayor bendición, el gigante será la excusa de Dios para promoverte a propósitos mayores. Amén. El problema, la dificultad será el testimonio que glorifica mi nombre. Y eso me lo dijo el Señor al inicio de esta semana. Al inicio de esta semana. Estaba en una aflicción, hermano. Usted no se imagina. Pero es que no se imagina. Orando, clamando, pidiéndole a Dios, Dios mío, no aguanto más. No, no tanto así, pero estaba afligido. Y estaba clamando al Señor. Y el Señor me responde eso. Te voy a contar el testimonio porque, para no dejarlo de último, no se me olvide. Yo tenía una deuda del colegio de mis hijos del año pasado. Y realmente sigo esperando que nos paguen una deuda pendiente de trabajo que tenemos. Hemos pasado dificultades en ese sentido, ¿no? Y esperar en ti, difícil sé que es. Esperar en Dios es difícil. No es tan fácil cuando tienes problemas respirándote en la nuca. Y entonces estaba en esa aflicción. Y digo, Señor, ya un mes que iniciaron las clases, no he resuelto el asunto de mis hijos en el colegio. No había inscrito a mis hijos en el colegio porque no tenía para inscribirlos, porque no tenía para pagar las deudas del año pasado, menos las de este año. Y yo le digo al Señor, mire, tú me diste estos muchachos, ¿verdad? Vamos a ver qué vamos a hacer aquí, porque la cosa no está fácil. Me pagaron una chispita ahí del dinero del trabajo que me deben, que no me da para resolver ninguna cosa, ningún problema, ninguno puedo resolver. Y yo digo, Dios mío, esperar en ti es difícil, pero voy a ir para adelante. ¿Qué voy a hacer? Porque eso es lo que podemos hacer, lo que podemos hacer. Me lanzo, digo, voy a hablar con el colegio. Hermano, la última vez que yo fui allá al colegio, que no sé si fue como no es la última vez que fui, sino que fui allá a hablar respecto al tema. Creo que fue como en el mes de abril, mayo, por allá. Y ya tenía la deuda acumulada y todo eso. Y hermano, la persona de la administración me trató de una forma increíblemente humillante. Increíblemente humillante. Que yo pensaba que parecía una cámara escondida. No, esta es una broma. Increíblemente humillante. Y obviamente uno tiene su dignidad, pues, ¿sabes? Y yo decía, ay, Dios mío. Me acuerdo de los clavos de la cruz de Cristo, que los sostuvieron ahí para no bajarse. No, lo sostuvo su amor, hermano. Pero a mí me convenía a algo que me atajara. Pero yo sabía que la persona estaba como de alguna forma inconforme, ¿no? Y quería que se resolviera para poder irse a Italia de vacaciones. Y yo estoy en aflicción, hermano. Yo lo que tengo es una carga encima. Me trató de una forma tan humillante. Me dijo que iba a sacar a los muchachos del colegio, que no me iba a dar más cupo, que no sé qué más. Y uno tiene que aguantar callado, hermano. Callado y dándole gloria a Dios de paz. Gloria a ti, Señor. Gracias, Padre. Es complejo. Total que ahora
vengo yo a resolver el problema y le digo al Señor, Señor, no tengo ni para pagar la deuda del año pasado. Puedo hacer un abono. Y yo dame la cara de diamante, la fortaleza para yo decirle que me deje inscribir a los muchachos sin pagar ni el año pasado, ni en la inscripción de este año. En el nombre de Jesús, amén. Esa es mi oración así para esas cosas. Y me voy. Y cuando llegamos, vengo con mi esposa, llegamos aquí al colegio. Y si yo no pago nada ya, que pierden el año, yo no tengo nada. No puedo pagarlo. Vamos a ver, chicos. Porque lo que tenía no me daba. La deuda del año pasado era de $800. Del año pasado, el año completo de los dos muchachos. Y no tenía ni para pagar eso. Iba a abonar algo a eso. Y yo digo, Dios mío, o sea, ¿cómo tú me metes en esto a mí, Señor? Sentía que la cara se me estaba cayendo en pedazos así, ¡pa! ¡Pa! Cada paso que daba entrando al colegio. Es una cosa. Yo digo, ay, Dios mío, tú eres tan bueno con nosotros. Tan bueno, tan fiel, maravilloso, tan hermoso. Y entro. Y acordándome, yo digo, bueno, si la otra vez me iban así, que era menos, ahorita con la deuda es más, me va a dar un tiro. Digo, mira, tenemos aquí la situación del año pasado, los niños, que no lo hemos inscrito hasta ahora tampoco, y queremos ver aquí, pues, ¿qué podemos hacer? Ok. Se abren los libros. Ok, por aquí tenemos a Mateo, Jesús Ignacio, y yo con mi deuda, yo tengo mi cuenta clara, hermano. Ok, tienes por aquí tanto para ver. Tienes esto, más lo de este año, ¿verdad? Porque este año la inscripción, tal. Todo, $400 todo. Y mi esposa, no, pero calma, no detengas el milagro. Pero obviamente yo le digo, no, mira, revisa ahí, ¿estás seguro? Esa es la cuenta, claro, porque imagínate tú, mire que el pastor vino aquí y me robó. Mi hermano, complicado, es difícil. Sí, no, mire, porque ¿qué son estos? Esto, aquí está marcado. Y ella me enseña el libro de él, que están marcadas las cuotas cada mes, ¿no? Sí, es que aquí están marcadas, mira, ve, Mateo debe esto nada más, y Jesús Ignacio debe esto, y eso es tanto. Y ella dice, y había una marcada aquí, pagada, y otra atrás no estaba marcada. Y dice, pero si esta está pagada, porque todas estas también están pagadas. En serio, hermano. En serio. En serio, eso me pasó y a mí nunca me ha pasado un milagro de eso que me aparecieron $1,000 en la cuenta, nada de eso. Si a usted le ha pasado, gloria a Dios, acuérdese del altar de Dios. Pero a mí nunca me ha pasado esa broma de que me aparecieron $1,000 en la cuenta, gloria a Dios el que le pase. A mí nunca me ha pasado. No es que, gloria a Dios. No, que me aparecieron $5,000 en la cuenta. Gloria a Dios. Para algo el Señor se lo puso, hermano. Pero yo vi la mano de Dios allí. Yo dije, Señor, para ti es tan fácil todas las cosas. ¿Por qué uno se ahoga? ¿Por qué para nosotros es tan difícil creer? Para Dios es tan fácil, hermano. Si Dios creó todas las cosas de la nada. Si el Espíritu de Dios levantó a Cristo de los muertos. ¿Qué es difícil para Dios? Salimos de allí, justo la parte que era justo lo que yo tenía para pagar. Yo le dije, menos mal que no me diste más porque me cobra más. Eso sería injusto. Justo a tiempo. Dios es justo y es fiel, amado. Y bueno, Señor, si
Sí, yo sé esto, vengo antes, pero no podía ir antes porque antes no tenía nada. Tenía que tener eso por lo menos. Lo que digo es esto, que lo que usted y yo necesitamos no es dinero. Usted y yo necesitamos la presencia de Dios. Usted y yo necesitamos la presencia de Dios con nosotros. Porque cuando la presencia de Dios está presente, hermano, lo imposible se hace posible. Se hace posible, para Él es tan fácil. Lo que pasa es que Él tiene su propia agenda. Él está trabajando con nosotros. Él está enseñándonos fe. Gloria a Dios que nos está enseñando. Y hemos aprendido. Señor, ya aprendí. ¿Oíste? Ah, bueno. No, pero resulta que Dios tiene su propio plan. Lo que necesitamos más que nunca no es gente profesional en el ministerio, y no estoy en contra de la profesión. Estoy hablando de gente que se dedique al ministerio por lo profesional, sino por el Espíritu. Amén. Y por la palabra. Lo que necesitamos no es dinero. Lo que necesitamos no es un amigo, un primo en el gobierno o un padrino mágico que con una varita resuelva todos los problemas. Usted y yo necesitamos la presencia de Dios real con nosotros. Real. Amén. Real. Y Dios lo está haciendo. ¿Qué podemos hacer para recibir esa presencia de Dios? Como lo hizo David, que dijo, vamos a recuperar el arca y a traerla para nosotros. En primer lugar, reconocer si tú y yo hoy vivimos en su presencia. Vivimos en su presencia y su presencia vive en nosotros. David sabía que el arca no estaba, sabía que la presencia se había ido. David no solamente dependía de un mueble, porque el arca era un mueble, pues una caja de madera forrada en oro y varas de oro. Y era algo visible. Si estaba, estaba, y si no estaba, no estaba. Pero no se refería a eso solamente. David sabía que espiritualmente había un vacío en su hogar. En el matrimonio de David las cosas no funcionaban bien porque Mical era hija de Saúl, tenía una cultura, unas costumbres raras. Saúl era un endemoniado. Después de ser un ungido lleno del Espíritu de Dios, consultando a brujas, consultando a muertos. Eso es lo que provoca la ausencia de Dios. Hoy en día usted y yo nos escandalizamos de ver las noticias. Mira que un evangelista, un pastor que fue infiel, adulteró. Es que es el potencial de cualquier ser humano en la ausencia de Dios. Nosotros no tenemos a Dios agarrado por la chiva, hermano. Nosotros somos dependientes de Él. Nos conviene humillarnos ante Él y nos conviene rendirnos ante Él, porque Él y solo Él es el que hace la diferencia. Amén. Reconocer que vivimos o no en la presencia de Dios. Usted y yo nos vemos en el espejo y no se nos olvida cómo somos. Pero si no nos reconocemos, algo pasa. No me estoy viendo en un espejo, estoy en un vidrio y estoy viendo a alguien que está al otro lado. Necesitamos reconocer esas áreas de nuestra vida que manifiestan una ausencia de Dios y recuperar lo perdido. El estado natural del ser humano, espiritualmente hablando, la Biblia lo describe como destituido de la gloria de Dios. Es decir, sin derecho a vivir con Él, sin derecho a vivir en la presencia de Dios. Pero Cristo hizo el milagro. Él pagó por nosotros nuestros pecados. Él llevó nuestras culpas, no el pecado de manera abstracta. Él llevó tus pecados y los míos. Tu rebeldía, tu desobediencia y la mía. La inmoralidad, la mentira, el orgullo, cualquier cosa que sea que tú y yo cometimos, Cristo lo llevó. Porque Cristo estaba pensando en ti y en mí. Estoy seguro que es así. Yo estoy leyendo el libro, el Evangelio de Lucas en estos días. Me llamó la atención un versículo. Dice, Jesús, sabiendo el pensamiento de ellos, les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Pero
nosotros leemos el Evangelio como que eso está ocurriendo así mientras lo va narrando, pero todo eso pasó y alguien lo está escribiendo. Ahora pienso en Lucas escribiendo el Evangelio, escuchando el testimonio de los discípulos, de los que estuvieron con el Señor. Lucas escuchando de ellos la verdad transmitida por Cristo, diciéndole, mira Lucas, ¿y sabes lo que nos dijo el Señor? Porque a veces el Señor hacía cosas y no entendíamos. Entonces aparte le preguntábamos, Señor, ¿pero cómo es esto? ¿Qué significa esto? Y Jesús diciéndole, bueno, en ese momento yo sabía lo que ellos estaban pensando. ¿Tú te imaginas eso? Los discípulos, en serio, Señor, ¿cómo tú haces para saber lo que la gente piensa? Porque yo soy Dios y sé cosas. Jesús sabe. Y saber esto, reconocer esto, es saber que Él estaba pensando en ti y en mí cuando fue a la cruz. Cuando Él dijo, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Cuando Él dijo, Señor, no les tomas en cuenta. Señor, ayúdalos. Señor, hazlos uno. Cristo estaba pensando en nosotros y sigue pensando en nosotros. Recuperar el arca es hacer sentir a Dios bienvenido, no apenas invitado. Usted puede invitar a alguien a su casa, a una fiesta, a un matrimonio y ser su peor enemigo. Invitarlo políticamente. Tome y recibe la invitación, cordialmente invitado. Se da la espalda crujiendo los dientes. Pero hacer sentir bienvenido a alguien es que aunque no haya sido invitado, siempre es bienvenida a su presencia. Siempre se espera. Siempre es agradable recibirlo. Hacer sentir al Señor bienvenido en nuestras vidas es preparar el lugar. David preparó el lugar para recibir el arca de Dios. Y preparar el lugar es renunciar a todo aquello que es estorbo, al pecado, arrepentirse de las malas obras, renunciar a nuestra propia voluntad. Los temores que experimentamos, las batallas que libramos, las realidades que Dios nos permite ver causadas por su ausencia, causadas por nuestra propia voluntad impuesta a la divina, causadas por buscar y encontrar nuestros propios caminos lejos de Él. Todo eso nos lleva a anhelar algo diferente. Yo no sé si tú puedes ver en tu casa, en tu familia, problemas, dificultades o necesidades. Si debe siendo 100, 300, más que 100. Pero lo que necesitamos es la presencia de Dios hoy. Si el problema fuese el dinero, Dios te diría, busca solamente dinero. Esfuérzate siempre por tener dinero. Pero lo que Jesús dijo fue buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas serán añadidas. Yo tenía lo que tenía y el Señor me añadió lo que me faltaba en la cuenta esa. Yo no podía hacerlo, hermano. Como tú y yo no podemos hacer muchas cosas. No solamente para esto, para tantas cosas. Para tantas cosas. Pero ¿sabes lo que hace el Señor? Él te dice, si me buscas a mí primeramente, yo voy a añadir lo que falta. No sé qué es lo que falta en tu vida en esta mañana o en tu familia, pero para Dios no es difícil. Nada es imposible para Él. Él está buscando a alguien que quiera recibirle. La gracia de Jesús es el mismo tipo de rey que fue y trajo el arca. David trajo el arca a la ciudad, la trajo para su casa, la trajo para su familia, la trajo para su nación. ¿Quién te dijo que tú no puedes hacer cambio para tu alrededor? Si fuera por tu capacidad o la mía solamente, no podríamos. Pero con la presencia de Dios, el propósito se va a cumplir. El propósito se va a cumplir. Cristo lo hizo posible para nosotros. Levántate. No quiero dejarlo correr demasiado lejos. Pero quiero que ahora oremos en el Espíritu. Y que oremos y clamemos por esta bendición.
Porque David no se conformó con ver a Mical echando espuma por la boca todo el tiempo. Llegaba a la casa de la guerra y Mical peleando. Llegaba a una casa, voy a adorar al templo. Pásame ahí la guitarra, digo, la lira, el arpa. Voy a componer 3 salmos más para el Señor. Y vengo tarde porque voy a estar ahí deleitándome en el Señor. Y Mical, brava. ¿Cómo es eso que tú vas a estar todo el tiempo ahí en el templo adorando, perdiendo tiempo? Es que tú no sabes algo, Mical. Cuando trae el arca David, me encanta la respuesta de David. David le dejó claro que él estaba buscando. David le dijo, mira, yo no lo hago para que la gente me vea, para que la gente me aplauda, no lo hago para que la gente me apruebe. Es delante de Jehová quien me vio antes que a cualquiera de la casa de tu padre y me sacó de detrás de las ovejas y me hizo príncipe sobre su pueblo Israel. Por eso yo danzo y tú no lo vas a entender. Es delante de aquel que me vio cuando nadie más me vio. Es delante de aquel que me levantó cuando todos me daban por perdido, aún mi padre, aún mis hermanos. Y Él me vio. ¿Cómo no lo voy a servir ni lo voy a buscar si todo lo que tengo lo tengo por Él? Antes de Él no era nada ni nadie, pero después de Él tengo todo lo que tengo y sigo siendo nada ni nadie sin Él. Él es mi todo. Él es mi todo. Él es todo lo que yo necesito. Él es todo lo que tú necesitas, iglesia. Necesitamos la presencia de Dios. Hoy en día tenemos más enseñanza, teología, interpretación, literatura que en estos tiempos, pero menos presencia. Y presencia, hermano, no es ni dar vueltas ni dar patadas en los aires. Presencia es fruto. El árbol se conoce por el fruto. ¿Cuál es el fruto en tu vida en estos 90 días? ¿Querer más? ¿Anhelar más cosas? ¿O tener más hambre de Él? Porque ese es el rema para nosotros. Hoy en día, usted no tiene que esforzarse para provocar que la gente quiera cosas. Usted dice, ¿cuántos quieren prosperar y tener plata en la cuenta y tener bendición? Amén. Todo el mundo quiere tener plata. ¿Cuántos quieren buscar a Dios aunque no le responda? ¿Cuántos quieren buscar a Dios antes que te haga pasar vergüenza en la calle porque no tienes para pagar? ¿Cuántos quieren buscar a Dios y darle gracia y servirle con las mismas fuerzas aunque no sientas que no tienes más? Y hay pocos amenes. Pero resulta que cuando tú y yo decidimos caminar con Él por fe y buscarlo a Él primeramente, Él añade todas las cosas que necesitamos. Todas las cosas. Cuando Él dice todas, son todas las cosas. Lo que hasta ahora no has recibido no está fuera de la lista. Si tú lo estás buscando primeramente a Él, es cuestión de tiempo y de ocasión. Pero la respuesta va a llegar. La respuesta va a llegar. Elías tenía que entenderlo. Y lo entendió en la cueva, deseando morirse. Elías, el profeta de Dios, el que hizo caer fuego del cielo, que consumió la tierra, las piedras, el holocausto, el agua, todo lo que había allí, que mató a los profetas de Baal y de Acera. Ese mismo Elías salió corriendo a esconderse en una cueva después de eso, diciéndole, Señor, quítame la vida, no puedo más. Yo pensé que funcionaba, pero fracasé. Y Dios lo permitió y escuchó el silbido apacible del Espíritu. Pero no lo dejó sin sacudirlo con un terremoto. No lo dejó sin soplar un viento fuerte que parecía despegar los montes. No lo dejó sin ver un fuego abrasador que parecía que le consumía. Hasta que escuchó el silbo apacible del Espíritu. Lo más importante no es cuánto te has sacudido hasta ahora, ni cuánto has sufrido, ni cuánto ha temblado a tu alrededor, ni cuántas cosas cayeron aparentemente de su lugar y parece que no hay forma de recuperarlo. Lo más importante es escuchar la voz del Espíritu que nos está llamando.
Y cuando Él te llama, Él mismo te fortalece para responder. Porque mientras más llamaba a Elías, más huía, más se escondía. Pero cuando escuchó al Espíritu, él supo que era Dios y salió al encuentro. En estos 90 días tal vez te has escondido, has luchado, hay cosas que no has comprendido, pero cuando el Espíritu te habla y te habla de manera entendible, tú vas a responder. Y yo creo que esta es la mañana de tu respuesta para Él. Hoy en día hay teología, hay fundamentos, hay enseñanza en muchos lugares, pero no hay presencia. Y la presencia es lo que causa la diferencia. Que lleva a la persona a dejar el pecado, que lleva a la persona a dejar los vicios, que lo convence de la justicia de Dios, que convence a alguien que necesita volverse a Dios, que convence a alguien que necesita la presencia de Dios, sino su Espíritu. Porque Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué convence a este mundo de que Cristo viene pronto por su pueblo? Sino el Espíritu de Dios. Necesitamos esa manifestación en nuestra vida y no conformarnos con menos de esto. Necesitamos esto en los ministerios de la iglesia. Necesitamos esto en la realidad personal de cada hijo y cada hija de Dios, de cada ministro. Necesitamos esta realidad con nosotros y que a partir de ahora, amado, no perdamos tanto tiempo en las cosas que Dios no nos mandó a resolver. Él nos mandó a buscarlo a Él primeramente, su reino y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás vendrá por añadidura. No nos volvamos expertos en ocupar tiempo y en llenar agendas de actividades. Volvámonos expertos en humillarnos en la presencia de Dios. Una cosa he demandado a Jehová, dijo David, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Pero resulta que era imposible, que se iba a llevar una carpa para el tabernáculo a mudarse. Dios dijo: no eres tú que quieres estar conmigo todos los días, soy yo que quiero estar contigo todos los días. Tú no puedes venir a mí y mudarte para acá y vivir para siempre, pero yo sí puedo mudarme allí y vivir para siempre contigo. ¿Sabes qué maravilloso nuestro Dios? Que no es cuánto tú lo anhelas, es cuánto Él nos anhela a nosotros. Jesús lo dijo en estas palabras: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y los he puesto para llevar fruto. Dios está buscando y ha encontrado dónde hacer milagros y dónde traer respuesta y dónde derramar en abundancia el agua viva de su Espíritu, que salta para vida eterna y que no es apenas un manantial, es un río de vida. Es un río de vida que está en ti y que a partir de hoy va a fluir en tu casa, en tu familia, para ver el reino de Dios, el poder de Dios, la verdad de Dios, la vida de Dios, donde quiera que tú vayas, contigo manifestarse. Levanta tu mano al cielo. Ven y toma tu lugar.